Saludos, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, a esta aula virtual donde estamos ya por mucho tiempo estudiando el Evangelio de Mateo, más de 260 sesiones, así que te darás de cuenta que ha pasado mucha agua bajo el puente. Bien, vamos a comenzar la sesión en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Allí estamos prácticamente al inicio del capítulo, así que vamos a estar continuando en donde nos quedamos en la ocasión pasada. Prepárate con tu Biblia en el capítulo 26 de Mateo y oramos y comenzamos. Padre amado, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, aquí estamos nuevamente ante ti, ante tu palabra, pidiéndote que nos guíes por tu Espíritu Santo para comprenderla y vivirla. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos, como decíamos, iniciando el capítulo 26 de Mateo. Ya hemos dado los primeros pasos en este texto. Vamos a volver a leerlo para continuar allí donde nos quedamos. Dice así. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Habíamos quedado explicando en la ocasión pasada el tema de la Pascua. Como siempre te digo, ahí están todas las sesiones grabadas para que puedas repasarlas si no las has visto. Pero quedamos ahí repasando el tema de la Pascua y explicando las fechas en que esto ocurría, el 14 de Nisan, y todo esto lo explicamos la vez pasada. Pero quisiéramos ahora tomar unos breves momentos para repasar también el calendario de fiestas en general para tenerlo un poquito más al día, ya que estamos hablando de los cumplimientos que va a hacer la tipología de la Pascua en Cristo Jesús como Cordero Pascual. Entonces, bueno, que repasemos estos conceptos. Muy bien, entonces vamos a ver aquí en este calendario hebreo lo que tiene que ver con las fiestas que se encuentran en la Escritura. Para empezar, decir que la fiesta de la Pascua, ya decíamos que el calendario hebreo es un calendario lunar que implica entonces 13 meses, se agrega un 13º mes para completar los 365 días, porque al ser meses lunares son de 28 días. Pues bien, al 14 del primer mes, que es Nisan, se celebraba la fiesta de la Pascua. Ahí tienen los textos para que puedas revisarlo. Y posteriormente, desde el día 15 hasta el día 21, 7 días los panes sin levadura, era la siguiente fiesta. Y en el último día era la fiesta de las primicias. Posteriormente, después de 50 días, después de 7 semanas, al día 50, 7 por 7, 49, más uno más, el día 50, después de que terminara la fiesta de las primicias, entonces era el Pentecostés, el Shavuot, que vemos acá el texto en Levítico. Estas eran las primeras fiestas, las fiestas de la primavera. Luego venía un lapso de tiempo hasta que acá en el mes de Tishri se celebraba, que tiene que ver por ahí por septiembre a octubre, el Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas, que está en Levítico 23. Y aquí era el día del perdón, el Yom Kippur, que marcaba el día más sagrado del año en donde se tenía todo israelita que presentar para ser perdonado todo el pueblo. El sumo sacerdote entraba ese único día del año hasta el lugar santísimo y ofrecía la sangre por todo el pueblo. Ese es el día del perdón que hasta el día de hoy celebra la nación de Israel. Y entonces venía después, ahí mismo, a renglón seguido, Tishri, que equivalía en ese caso a principios de octubre, la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Y posteriormente hay otras fiestas que no estaban originalmente en el calendario establecido por la ley de Moisés, sino que se agregaron con el tiempo y hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo celebra,
que es el Hanukkah o fiesta de la dedicación, que viene a ser por allá por el mes de diciembre, que es la fiesta que se estableció cuando los macabeos, después de haberse levantado contra los seleucidas, contra Antíoco y sus descendientes, logran liberar toda la tierra de Israel del poderío de los seleucidas, y de esta forma entonces logran una independencia temporal, y en ese momento hacen una dedicación para limpiar el templo. Por eso es la fiesta de la dedicación. Entonces el templo fue purificado después de la profanación que hizo Antíoco con el tema del sacrificio de un cerdo en el altar del templo y todo lo demás. Por eso se llama la fiesta de las luces, porque también se encendieron nuevamente las luces en el templo, o fiesta de la dedicación. Y después viene entonces, ya para el mes de Adar, que equivale por allá por principios de marzo, en la fiesta de Purim, de suerte significa en el arameo, que es, lo encontramos en el libro de la reina Esther. Esto tampoco estaba en la ley de Moisés. Cuando los judíos fueron salvados por mano de Esther y Mardoqueo de ser exterminados en el imperio persa. Y por eso entonces se habla de la fiesta de Purim, donde se celebran entre ellos por haber sido liberados por la mano de Dios. Entonces son las fiestas, pero las que tenemos desde la Pascua hasta la de los tabernáculos son las que aparecen en el libro de la ley de Moisés, en Levítico sobre todo. Eso para que tengamos en cuenta la ubicación de estas fiestas, y sobre todo en este caso la de la Pascua, que es la que atañe a lo que estamos estudiando en este momento en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Luego entonces vemos que Jesús está enseñando a sus discípulos en el Monte de los Olivos el día martes al anochecer. El día martes fue el gran día de la polémica en el templo. Primero limpia el templo de los cambistas y demás, y después viene a dar enseñanzas que las personas le escuchan. Después vienen los fariseos, los saduceos, sus discípulos, los escribas, y le hacen preguntas. Todo eso ocurrió el día martes. Finalizado, él sale, él dice, habla de que esto no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose al templo, y cuando van ascendiendo al Monte de los Olivos, allá se sientan, y ahí es donde viene la pregunta, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y es donde viene todo el discurso de Mateo 24 y 25 sobre los últimos tiempos que el Señor Jesús ahí les explica. Entonces, esto ya es martes al anochecer. Esto que estamos en este momento leyendo, donde Jesús le dice que viene la Pascua en 2 días, en donde él va a ser crucificado, ya es la noche del martes. Pero recuerda que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde, de tal manera que ya están en el día siguiente. Nosotros vamos a seguir hablando de lunes, martes, miércoles para efectos prácticos, pero siempre recuerda que el día judío comenzaba a las 6 de la tarde de un día y terminaba a las 6 de la tarde del día siguiente. Entonces, 2 días después, que sería el jueves por la noche, de martes, 2 días después sería el jueves por la noche, entonces se tomaría la cena pascual, porque ya estarían desde las 6 de la tarde del jueves, estarían en el 14 de Nisan. Recuerda, si no lo viste, en la sesión pasada explicamos cómo el calendario de la época, esto era un día viernes, este 14 de Nisan del año en que Jesús está aquí en este momento explicando todo esto. Entonces, el jueves iba a ser, el martes era cuando él estaba dando el discurso, martes en la noche, y él dice en 2 días sería jueves en la noche. Por tanto, desde las 6 de la tarde del jueves ya era el 14 de Nisan, cuando él iba a morir en el día de la Pascua de ese año. Entonces Jesús afirma que para entonces, o sea, para el jueves en la noche, él sería entregado para ser crucificado. Eso es lo que está explicando aquí. Dice que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Cuándo? El jueves en la noche, como efectivamente ocurrió. Leemos, por ejemplo, en Mateo 26, 47 al 49, que esto tiene que ver con cuando él toma la última cena y se va luego al huerto de Getsemaní, ora y todo aquello. Entonces, dice que mientras todavía hablaba con sus discípulos, mientras todavía hablaba, vino Judas, dice, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Dice, y se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y ahí fue donde fue entregado, y ya todo el resto
de eventos se desencadenó a partir de ahí: los juicios, la condena, la presentación ante Poncio Pilato, el rechazo del pueblo, luego la burla, latigazos, crucifixión, etcétera. Entonces, va a ocurrir tal cual Jesús en este momento lo está declarando, en 2 días. Ahora, como el día judío, como ya habíamos adelantado, iniciaba a las 6 de la tarde, para cuando Jesús terminó su enseñanza, ya había iniciado el siguiente día, es lo que veníamos diciendo. Entonces, en 2 días más sería la noche del jueves y que se celebraría entonces la cena pascual, que correspondía ya al inicio del día 14 de Nisan, que iba a ser el día, prácticamente el día viernes. Pero comenzaba el día a las 6 de la tarde del día previo y terminaba a las 6 de la tarde de ese mismo viernes. Ese sería el día del 14 de Nisan. Y ahí en Mateo 26, 19 al 20 dice: los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, o sea, a tomar la cena pascual. De tal manera que ahí eso era lo que estaban celebrando en ese momento y era lo que iba a ocurrir dentro de 2 noches. El 14 de Nisan, por tanto, sería desde las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes, cuando el cordero debía ser sacrificado, como lo decía Éxodo 12:6. Decía: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes, o sea que Jesucristo va a morir justamente en el momento, en el lugar propicio para cumplir con la tipología de ser el cordero pascual que tenía que ser inmolado en el 14 de Nisan, en el día de la Pascua, tal como lo había prescrito la ley de Moisés. Pero que eso no era otra cosa que una tipología que apuntaba hacia el verdadero cordero pascual, que era el Señor Jesucristo. Y tal cual se cumplió en él la profecía y la tipología, que fue muerto precisamente por nuestros pecados, justamente tal como ocurría con el Cordero Pascual, que era símbolo de este mismo sacrificio. Ahora, para tener más claro esto, déjame presentártelo de esta manera para ver si se comprende mejor. Aquí tendríamos la fecha según el calendario lunar en el mes de Nisan, y acá según el calendario solar, que sería nuestro mes de abril, que ya explicamos que los cálculos astronómicos establecen que el viernes del 30 después de Cristo, que como decíamos, Jesucristo en realidad nació alrededor del año 4 antes de Cristo, así que se calcula que es alrededor del año 30, que tendría sus 33 años, cuando dice la escritura que finalizó su vida terrenal. Entonces sería el día 7 de abril del año 30 después de Cristo. Eso, según cálculos astronómicos, cayó un viernes, la luna llena de ese periodo, de tal manera que sería el 14 de Nisan, sería el 7 de abril. Entonces este sería el calendario, los fechas según el calendario solar. Acá, según el calendario judío, un calendario lunar, de tal manera que lo que tenemos aquí sería el día martes, que ya dijimos todo lo que ocurrió durante el día y ahora estamos en la noche del martes, pero que esto sería el día miércoles entonces acá, pero que, por ejemplo, el día judío iría desde las 6 de la tarde del martes a las 6 de la tarde del miércoles. Ese sería el 12 de Nisan, estaría empezando a las 6 de la tarde del martes y terminaría a las 6 de la tarde del miércoles. El 13 de Nisan comenzó a las 6 de la tarde del miércoles y terminó a las 6 de la tarde del jueves. Y el 14 de Nisan comenzó a las 6 de la tarde del jueves y termina a las 6 de la tarde del viernes. Sin embargo, si en el calendario nuestro, el martes sea 4 de abril, 5 de abril miércoles, 6 de abril jueves y 7 de abril viernes. Y esto sería cuando ocurría la luna llena aquí alrededor del viernes 7 de abril del año 30, sería el 14 de Nisan de ese año, cuando se celebraría la fecha del sacrificio del Cordero Pascual. ¿Qué ocurrió el martes? Bueno, el Sermón del Monte de los Olivos, que venimos estudiando en los capítulos 24 y 25, y el complot en casa de Caifás en la noche, que es lo que ya estamos comenzando a ver en este capítulo 26. El miércoles veremos que va a ocurrir el ungimiento de Jesús en Betania
y que Judas va a ofrecer entregar a Jesús a los sacerdotes. Y el jueves será en la noche la cena pascual y el arresto de Jesús. Y el viernes será el juicio de Jesús y su crucifixión. Entonces, para que tengamos una perspectiva teniendo en cuenta la diferencia entre los días del calendario judío y los días nuestros, para que no nos confundamos. Ahora bien, aquí dice que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y ahí Jesús hablando de sí mismo con el título de Hijo del Hombre, que era el que más utilizaba respecto de sí mismo. Pero aquí, en donde Reina Valera dice será entregado, en realidad en el griego textualmente dice el Hijo del Hombre es entregado en presente. Y eso no es un detalle menor, es el hecho de que es entregado, no que será entregado. ¿Por qué? Porque era un hecho ya cumplido desde la eternidad, que él iba a entregar su vida, o sea, no era algo que iba a ocurrir por un accidente, por un cambio de planes, algo que se le salió de las manos al Señor, por una sorpresa, no, es una decisión en la eternidad que el Hijo es entregado para morir por todos nuestros pecados. Lucas 22 lo declara, dice que el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, es decir, algo que había sido determinado desde la eternidad en el seno del Dios Trino, que el Hijo iba a entregar su vida, y esto es lo que está aquí describiendo él mismo. Hechos 3:18 dice Pedro, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y también el mismo Pedro en Hechos 4:27 al 28 dice, que se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, hablando de Dios, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Está determinado desde la eternidad. Y aún en Apocalipsis 13:8 dice, habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que esto fue algo predeterminado, establecido, era un hecho ya en la eternidad, sencillamente que en la historia humana ocurre en un momento determinado. Y decir que cuando aquí dice que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, ciertamente a nivel terrenal Jesús fue entregado por Judas, es decir, fue entregado por uno de los suyos, que le entrega a los religiosos, los líderes religiosos. Lucas 22:47 al 48 dice que Judas se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces, Judas es quien lo entrega a nivel terrenal. Pero en la eternidad, el Hijo había sido entregado por el Padre. El Padre entrega al Hijo, es su máximo sacrificio por amor a nosotros. Entonces, de eso habla, por ejemplo, Isaías 53:10, en donde dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Entonces, es el Padre quien decide entregar al Hijo, el Hijo acepta ser entregado en sacrificio. Y en Hechos 2:23 lo dice todavía más claro. Hechos 2:23 dice, a este, hablando de Jesucristo, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está también claramente cómo fue Dios el que estableció este plan del sacrificio del Hijo para morir por todos nuestros pecados y obviamente después resucitar. Entonces, eso es evidente que terrenalmente Judas entrega a Jesús y eso, aunque estaba en el plan eterno de Dios que iba a ocurrir así, en realidad Judas tuvo responsabilidad porque fue su decisión voluntaria, él no fue forzado, él no fue obligado, Dios sabía porque tiene omnisciencia y presciencia que eso iba a ocurrir, pero Judas tomó su decisión, por tanto le cabe la culpa de su propio pecado. No lo exime el hecho de que fuera todo lo demás un plan de Dios. Él fue sencillamente por su propia voluntad que traicionó al Maestro. Y Jesús, decir que Jesús no fue obligado a esa entrega, no fue arrastrado. Dice que fue como cordero al matadero, mudo, no abrió su boca, dice Isaías 53. Y en Juan 10:11
Y Juan 10:15 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 15, pongo mi vida por las ovejas. Él la da. Y es más adelante va a decir que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar, como efectivamente lo hizo en la resurrección. De manera tal que el Señor Jesucristo no fue arrastrado, no fue obligado, no fue sorprendido. El plan era eternamente establecido. Eso se hizo desde la eternidad y sencillamente ocurrió en un momento de la historia humana. Entonces tenemos que sigue diciendo el texto. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Es probable por la armonía del texto que esta reunión haya ocurrido aquella misma noche, mientras Jesús estaba hablando con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Acá en casa de Caifás estaban estos religiosos, estos líderes del pueblo de Israel, complotando, urdiendo, tramando para acabar con Jesús. Ahora, la reunión tuvo lugar, dice Mateo, en casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Este era el sumo sacerdote en aquel año, lo dice Juan 18:13, que Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, o sea que en ese año él era el sumo sacerdote, lo venía haciendo de antes y lo iba a hacer después, pero para ser específico, en ese año el sumo sacerdote era Caifás, que en este mapa breve aquí de Jerusalén, de la Jerusalén antigua, vemos aquí está el templo, y acá, para este lugar, hacia acá, hacia el suroeste del templo, estaba la casa o palacio de Caifás. Esto sería una reconstrucción según las ruinas que se han encontrado. Así que aquí, en el patio o en la casa de Caifás, es donde ellos se van a reunir. Jesús está por acá, por el Monte de los Olivos, con sus discípulos la noche del martes, mientras que ellos están acá en casa de Caifás urdiendo planes contra el Hijo de Dios, que acá está hablando de esos planes sin que ellos lo sepan. Él le está diciendo, me van a entregar y ellos acá pensando que ellos son los primeros en tener esa idea cuando es una idea que viene desde la eternidad. Sin embargo, ellos en su maldad están sencillamente urdiendo planes para acabar con el Hijo de Dios. Y decir que ahí habla, la Reina Valera habla de patio, pero perfectamente puede referirse a la casa o el palacio en sí, porque la palabra aulón, que aquí se traduce patio, es genérico y puede referirse tanto al edificio en su conjunto como a cualquier parte del mismo. Así que haya sido en el patio o en una parte específica más íntima de la casa, puede haber sido, ¿no? El hecho es que lo más probable es que ocurrió un poco reservado, un poco alejado de oídos indiscretos o de miradas indiscretas para que esto no se supiera, y seguramente en horas nocturnas para que tampoco fuera algo conocido. Aunque vamos más adelante a postular algunas posibles fuentes que pudieron haber alcanzado a tener información de forma directa o indirecta de esta reunión para que aquí quedara plasmada en el Evangelio de Mateo, pero eso lo diremos en su momento. Y decir que este Caifás, en realidad Caifás era el apodo del sumo sacerdote, ese no era su nombre, porque por Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, sabemos que se llamaba José. Dice Josefo que el sumo sacerdote era José, que era llamado Caifás, o sea que Caifás era su apodo. Su nombre primario era José, y eso es así establecido también por historiadores. Entonces, Caifás, el término Caifás es un apodo y que ha sido traducido al griego el significado de Caifás como fisiognomo. Fisiognomo es como algunos escritores griegos de la época traducían el apodo de Caifás. Y fisiognomo es aquel que es experto en leer el carácter de las personas en sus rasgos, en los rasgos de su rostro. Es uno que como que intuye, que descifra las intenciones de una persona leyendo sus facciones. Eso es lo que significaría Caifás en arameo. Ahora, también de allí que también se ha querido decir que Caifás significa algo así como agorero o profeta.
quizás sería estirar un poquito más el significado, pero probablemente algo por ahí va la cosa, como que el hombre es así como muy astuto para descifrar las intenciones de las personas. Usted sabe que hay personas que tienen esas capacidades y que a veces no las usan ciertamente para el bien, sino para el mal. Pero este era el sumo sacerdote de la época, Caifás, pero su nombre original era José. Ahora, Caifás fue nombrado como sumo sacerdote por el procurador romano Valerio Grato, que fue el precursor de Poncio Pilato, es el que ocupó ese puesto antes de Poncio Pilato. Y este Valerio Grato nombró a Caifás sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo. Y Caifás va a ser sumo sacerdote hasta el año 36 después de Cristo, cuando va a ser depuesto por Vitelio, legado de Siria y sucesor de Poncio Pilato. Así que Caifás, como ven, va a tener un periodo muy largo como sumo sacerdote desde el año 18 hasta el 36 después de Cristo. Antes de él, antes de Poncio Pilato, el sumo sacerdote había sido su suegro Anás. Vamos a hablar un poquito de este Anás enseguida. Su suegro Anás había sido sumo sacerdote antes de Caifás. Fue establecido Anás sumo sacerdote por Cirenio, el mismo que habla Lucas, que era gobernador, que cuando Jesús nace, Cirenio, en el año 6 después de Cristo, y fue destituido, y ciertamente Cirenio fue gobernador en dos ocasiones, una antes de Cristo, de la fecha antes de Cristo y otra después. En el año 6 después de Cristo, Cirenio lo establece a Anás como sumo sacerdote y es destituido Anás por Valerio en el año 18 después de Cristo, sustituyendo entonces por Caifás como veníamos diciendo. Así que el yerno sustituyó al suegro por orden de los romanos. Vamos a mencionar eso también adelante. Mostrarte este osario, porque fíjate, esto está en un museo en Jerusalén, porque en el año 1990 se encontró accidentalmente la llamada tumba de Caifás o tumba de la familia de Caifás en el mes de noviembre del año 1990, cuando unos trabajadores encontraron una piedra caliza ornamentada mientras estaban construyendo un camino en el bosque de La Paz. Eso es un lugar en Jerusalén, específicamente al sur de un barrio que se denomina algo así como eh, Tor, en el vecindario de la parte antigua de Jerusalén. Los arqueólogos encontraron allí 12 osarios, que son las cajas de piedra caliza para guardar los huesos, que contenían los restos de, según pudieron establecer, 63 individuos en esos 12 osarios. Había, sabe, que los huesos se limpiaban y se ponían ordenaditos. Habían los restos de 63 individuos. El osario más bellamente decorado estaba inscrito con el nombre de José, recuerden que era el nombre de Caifás, José según Josefo, José, hijo de o de la familia de Caifás. Entonces, en su interior estaban los restos de un varón de 60 años que los expertos dicen que muy bien podrían corresponder a los restos de Caifás. Así que es lo que por lo menos hasta ahora se conoce. Sí hay bastante consenso de que sí tendría que ver con la familia de Caifás, y si no son específicamente de él estos huesos, pues sería de algún familiar. Pero muy interesante cómo la arqueología va corroborando lo que la palabra de Dios declara, lo cual ciertamente no necesitamos que sea así, pero qué bueno que lo corrobora, que se encuentran restos de estos personajes bíblicos, porque muchas veces han sido puestos en duda textos de personajes o hechos bíblicos, porque sencillamente no hay evidencia física, pero sabemos que la palabra de Dios es verdad, y si se busca con detalle se encontrarán evidencias, pero nosotros estamos parados en buena tierra,
en tierra firme cuando creemos en la palabra de Dios. Seguiremos estudiándola en nuestra próxima sesión. No te pierdas, no te desconectes, porque esto que estamos dando son para términos para aclarar más el texto, pero en el texto encontramos ciertamente guía para nuestras vidas. Hasta la próxima ocasión, que el Señor te bendiga.